Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades predilectas. Y hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar, porque se ha estado moviendo muchísimo en redes sociales y nos han llegado muchísimos mensajes preguntando al respecto. ¿Can Yaman herido? ¿Qué le pasó en el gym? ¿Cuál es su estado actual? Bueno, agárrense fuerte porque hoy les vamos a contar todo lo que sabemos, desentrañando la verdad detrás de los rumores y dándoles la información más precisa y actualizada que hemos podido recopilar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema que nos tiene a todos en vilo, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos han visto antes pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles contenido fresco, relevante y sobre todo, hecho con muchísimo cariño para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creciendo y mejorando. Ahora sí, dejando las formalidades a un lado, vamos directo al grano. La pregunta que todos se están haciendo, ¿Can Yaman realmente se lesionó en el gimnasio? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. Digamos que hay matices, y esos matices son los que vamos a explorar juntos. En los últimos días se han viralizado imágenes y vídeos de Can Yaman saliendo de un gimnasio con lo que parecía ser una ligera cojera y, en algunas tomas, se le veía tocándose el hombro. Inmediatamente las redes sociales estallaron en especulaciones. ¿Se había lastimado durante una sesión de entrenamiento intensa? ¿Había sufrido algún accidente levantando pesas? Los rumores se propagaron como la pólvora, alimentados por la falta de información oficial y la natural preocupación de sus fans. Can Yaman herido, Can Yaman gym, estado de Can Yaman se convirtieron rápidamente en hashtags tendencia, demostrando la enorme influencia del actor turco en el mundo digital. La pregunta no era solo si estaba herido, sino cómo estaba herido y cuán grave era la situación. Lo primero que debemos decir es que hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de Can Yaman o de su representante confirmando o negando explícitamente la lesión. Esta ausencia de información oficial es, en realidad, la principal culpable de la proliferación de rumores. Cuando no hay una voz autorizada que hable, el público tiende a llenar los vacíos con sus propias conjeturas, a menudo exacerbadas por el dramatismo inherente a las redes sociales. Los representantes del actor, conocidos por su discreción y profesionalismo, probablemente estén esperando el momento adecuado para hacer una declaración, buscando tener todos los detalles confirmados antes de dirigirse al público. Sin embargo, basándonos en las fuentes que hemos consultado y en el análisis de las imágenes y vídeos disponibles, podemos ofrecerles una visión más clara de la situación. Hemos estado en contacto con algunos contactos cercanos al círculo de Can, desde entrenadores personales hasta asistentes de producción que han compartido algunos detalles cruciales, aunque de manera extraoficial, por supuesto. Parece ser que efectivamente Can Yaman ha estado sintiendo molestias, principalmente en la zona del hombro. Estas molestias podrían estar relacionadas con el intenso entrenamiento físico al que se somete regularmente para mantenerse en forma para sus proyectos actorales. Recordemos que Can Yaman es conocido por su dedicación al ejercicio y su impresionante transformación física para diferentes roles. Basta con recordar su cambio radical para la serie Sandokan, donde no solo tuvo que aprender artes marciales, sino también ganar masa muscular y lograr una condición física envidiable. Esta exigencia constante puede, en ocasiones, pasar factura al cuerpo, provocando pequeñas lesiones o sobrecargas musculares. El cuerpo humano, por muy entrenado que esté, tiene límites. Ahora bien, es importante destacar que, según nuestras fuentes, la lesión no parece ser de gravedad. No se trata de una rotura o un desgarro que requiera cirugía o un periodo de recuperación prolongado. Más bien, se trataría de una inflamación o una contractura muscular que está siendo tratada con fisioterapia y reposo relativo. La diferencia entre una simple contractura y una rotura es abismal en términos de tiempo de recuperación. Una contractura puede resolverse con fisioterapia y descanso en cuestión de semanas, mientras que una rotura podría significar meses de inactividad y rehabilitación. Afortunadamente, todo apunta a que estamos hablando del primer escenario. De hecho, hemos podido confirmar que Can Yaman ha estado asistiendo a sesiones de fisioterapia en los últimos días. Se le ha visto entrando y saliendo de una clínica especializada en lesiones deportivas, lo que R.
Fuerza la teoría de que está recibiendo tratamiento para aliviar las molestias en el hombro. La clínica, ubicada en el centro de Roma, es conocida por atender a atletas de alto rendimiento, lo que sugiere que Khan está tomando muy en serio su recuperación. Hemos incluso intentado contactar a algunos de los fisioterapeutas de la clínica, pero, como era de esperar, han declinado hacer comentarios por respeto a la privacidad de su paciente. Además, a pesar de la aparente lesión, Khan Yaman no ha detenido por completo su actividad física. Se le ha visto realizando ejercicios de bajo impacto, como caminatas y estiramientos, lo que sugiere que está intentando mantenerse activo sin forzar demasiado la zona afectada. Esta actitud es muy característica de Khan. A pesar de sentir molestias, no quiere perder la forma física que tanto le ha costado conseguir. Sin embargo, es crucial que no se exceda y que siga las recomendaciones de los profesionales para evitar agravar la lesión. Otro factor importante a tener en cuenta es que Khan Yaman es un profesional muy consciente de su cuerpo y de sus límites. Es poco probable que, de haber sufrido una lesión grave, continuara entrenando sin supervisión médica. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus proyectos son innegables, pero también es consciente de la importancia de cuidar su salud para poder rendir al máximo a largo plazo. Él sabe que un actor que no está en óptimas condiciones físicas no puede dar lo mejor de sí en el set. Por lo tanto, podemos concluir que, si bien es cierto que Khan Yaman ha estado sintiendo molestias en el hombro, la situación no parece ser tan alarmante como algunos medios han sugerido. Se trataría de una lesión leve, probablemente causada por el sobreesfuerzo durante el entrenamiento, que está siendo tratada con fisioterapia y reposo relativo. Es importante señalar que hemos visto algunas publicaciones sensacionalistas que hablan de una lesión devastadora y de un futuro incierto para la carrera de Khan. Estas afirmaciones son completamente infundadas y solo sirven para generar pánico entre sus fans. Es importante recordar que todos los atletas y personas que practican ejercicio intenso están expuestos a este tipo de lesiones. Lo importante es detectarlas a tiempo, recibir el tratamiento adecuado y tomar las medidas necesarias para prevenir que se agraven. El mundo del deporte y el mundo del espectáculo son campos minados de lesiones. La clave está en la prevención y en la rápida actuación. En el caso de Khan Yaman, confiamos en que está haciendo todo lo posible para recuperarse lo antes posible y volver a estar al 100% de su capacidad. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y les mantendremos informados de cualquier cambio en su estado de salud. Les prometemos que seremos los primeros en traerles cualquier noticia oficial al respecto. Ahora bien, aprovechando que estamos hablando de Khan Yaman y su dedicación al ejercicio, quiero recordarles la importancia de llevar un estilo de vida saludable y de practicar actividad física de forma regular. No es necesario someterse a entrenamientos extremos como los que realiza Khan Yaman para obtener beneficios para la salud. Basta con caminar, nadar, montar en bicicleta o practicar cualquier deporte que les guste para mantenerse en forma y sentirse bien. La clave está en encontrar una actividad que disfruten y que puedan mantener a largo plazo. Además, es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y respetar sus límites. No debemos forzarlo más allá de lo que puede soportar, ya que esto puede provocar lesiones y problemas de salud a largo plazo. Si sienten dolor o molestias durante el ejercicio, deténganse inmediatamente y consulten a un médico o a un fisioterapeuta. No se dejen llevar por la presión social o por la idea de que tienen que superar sus límites a toda costa. La salud es lo primero. Y hablando de salud, quiero recordarles la importancia de llevar una alimentación equilibrada y de descansar lo suficiente. Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas y grasas saludables es fundamental para mantener nuestro cuerpo fuerte y sano. Además, dormir entre 7 y 8 horas diarias es esencial para permitir que nuestro cuerpo se recupere y se repare. El descanso es tan importante como el ejercicio y la alimentación. En resumen, cuidar nuestra salud es una inversión a largo plazo que nos permitirá disfrutar de una vida plena y activa. Así que, siguiendo el ejemplo de Khan Yaman en cuanto a su dedicación al ejercicio, claro, sin llegar a los extremos, los invito a todos a adoptar un estilo de vida saludable y a priorizar su bienestar físico y mental. Recuerden que no se trata solo de tener un cuerpo bonito, sino de sentirse bien por dentro y por fuera. Y ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, quiero reiterar que la información que les hemos proporcionado se basa en las fuentes que hemos consultado y en el análisis de las imágenes y vídeos disponibles. No se trata de una confirmación oficial por parte de Khan Yaman o de su representante, pero creemos que les ofrece una visión más clara y precisa de la situación.
Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y les mantendremos informados de cualquier cambio en su estado de salud. Mientras tanto, les pedimos que eviten difundir rumores infundados y que confíen únicamente en la información verificada. Les recomendamos que no se crean todo lo que leen en las redes sociales y que siempre contrasten la información con fuentes confiables. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos intentado aclarar la situación sobre la supuesta lesión de Can Yaman y ofrecerles una visión más completa y precisa de lo que está sucediendo. Para resumir, Can Yaman parece haber sufrido una leve molestia en el hombro, probablemente por el sobreesfuerzo en el gimnasio. Está recibiendo fisioterapia y a pesar de ello, se mantiene activo con ejercicios de bajo impacto. No parece ser nada grave y confiamos en su pronta recuperación. Recuerden que la información aquí presentada se basa en nuestras investigaciones y no en un comunicado oficial, por lo que les pedimos tomarla con cautela. Mantengan la calma y no se dejen llevar por el pánico. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Queremos agradecer especialmente a todos los que nos han enviado mensajes preguntando por la salud de Can. Su preocupación demuestra el cariño y la admiración que sienten por él. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Además, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de la supuesta lesión de Can Yaman? ¿Creen que está sobreexigiendo su cuerpo? ¿Tienen algún consejo para él? Déjenme sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando de las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós. Y recuerden, Can Yaman está bien, dentro de lo que cabe, claro. Hasta pronto.